preferida o concierto? Concierto. Ah, Concierto. ok. Bueno, para mí fue muy emocionante ver a Ringo, porque primero vi a Ringo y después vimos a Paul en el primer concierto. Pero encima Ringo estuvo en el Orfeo. Vaya si pasan cosas raras en los conciertos de Ringo estaba programado por el Kemp y se vendieron muy pocas entradas. Por eso lo tuvieron que pasar al Orfeo. Qué curioso que se han vendido muchas entradas Sí, de músico de esa magnitud. sí, así fue. Bueno, Dylan casi se suspende. Tuvieron que salir a regalar 2000 entradas a una tarjeta de crédito porque el músico no salía a tocar. Si salía ahí, veía 1000 personas en la platea. Qué increíble, ¿no? Qué sé yo, pasan cosas raras. Y ese fue muy emocionante. Ese concierto. Entró Ringo corriendo, yo no sé qué, 70 y pico, casi 80, y entra corriendo cantando, no podía creer. Creo que todos los que estaban ahí. Y ese fue muy emocionante. Paul en el estadio Kempes también. Lo digo ahora, todavía tengo el nudo en la garganta todo el tiempo. Y después, bueno, ya lo demás es raro, ¿viste? Porque hay veces que sintonizás con un concierto que no pensabas que ibas a sintonizar tanto, o sea, y con otro que tenía muchas expectativas, por ahí es distinto, ¿no? Más normalito, digamos. Uno que recuerdo siempre es el de Joe Cocker. Fue tremendo. Impresionante. O sea, recorrió toda su discografía. Que bueno, que el que la conoce sabe que tiene música de películas, tiene un comienzo con el blues muy profundo, después tiene su parte que hace versiones, por ejemplo, de los Beatles, todo lo hace espectacular, todo lo hace bien, la banda es increíble, y aparte presentaba un disco nuevo, como prueba de la vigencia que tuvo a sus últimos días como artista y tierra. Así que por mencionarte tres, pero muy antojadizo, se podría nombrar otro, Spinetta, por ejemplo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Bueno, Spinetta acá está, debe ser el único que repite crónica, digamos. Sí, es cierto. Si no es el único, debe haber dos o tres. Lo vimos en el Orfeo en el año 2010, en tiempo del Mundial de Sudáfrica. Estaba en plena competencia en Sudáfrica, que tendrá que ver, digamos. Fue la última vez que el Flaco tocó en la ciudad de Córdoba. Después volvió a tocar en el verano del 2011 en Santa María de Punilla, en el Cosquín Rock. Ya ahí tocó, está la foto acá. Ya tocó sentado. No sabíamos por qué, bueno, esta es la foto de Luis en Santa María de Punilla, en Cosquín Rock. La última vez que tocó en Tierra Cordobesa, por un motivo que ya todos saben. Y en el Orfeo estuvo fantástico, porque fue el concierto siguiente al de la banda de Eterno, que se hizo en Vélez, donde reunió todas sus bandas. Y vino a Córdoba y estaba esa expectativa, che, y entrar con Almendra. Se pensaba que iba a ser como una gira por todo el país con ese concierto, o algo más reducido, no fue un concierto que duró 5 horas y media. 5 horas y media. Pero no, acá trajo un concierto de él nada más. ¿Y qué pasa? Cuando termina el show, otra. Entonces, por general suele ser más de una. Esas otras, viste, la gente no le cae. Entonces, cuando termina el concierto, vuelve y aclara. Vamos a hacer un beat, pero uno solo. Porque no, esta noche no hacemos noche en Córdoba. Inmediatamente de acá nos subimos una combi y volvemos a Buenos Aires porque mañana juega la selección argentina con Alemania y todos queremos ver el partido en nuestras casas. Bueno, recordamos razón. Sí, pero ¿cómo terminó ese partido? 4-0 terminó. Entonces, bueno, yo lo pongo ahí. Más hubiera convenido quedarse rodeando toda la noche para volver a ver ese partido. Así que bueno, ese es otro. Podemos hablar de todo eso. Contame un pedacito del de Metallica. Metallica, bueno. Vamos a spoiler todo el libro. No, pero no sé qué parte. Y no sé, Algo. para mí. Algo.
Metallica llega a la Argentina con 3 fechas programadas en el Estadio de River, con 50.000 personas, y venden 2 y la tercera, o sea, no llegó a venderse. O sea, no había tanto público. Entonces, como una banda parada en un lugar, trata de cambiar. Entonces, sale la oportunidad de Córdoba, por la importancia que tiene Córdoba, ¿no? Este libro un poco trata de Realizar eso. exactamente, sí. Pese que ahora tenemos el Orfeo Superdome, ¿no? Bueno, es una gran pérdida, realmente todavía no hemos llegado a dimensionar lo que perdió Córdoba estratégicamente, con no el cierre, porque el cierre fue obvio por la pandemia, pero la no reapertura. Ahí un poco lo cuento yo en la introducción. Y Metallica, bueno, los productores del show, para no tener la banda parada un día en Córdoba, se lo ofrecen acá en vivo a José Palazzo, que dice, sí, para y entonces se dio algo muy curioso, porque Metallica no tocaba en estadios cerrados, tocaba para 50.000 personas en canchas de fútbol. Y bueno, fue un concierto impresionante que aparte tiene la curiosidad que estuvo sobrevendido en su capacidad, porque... ¿Y tuvieron que adaptar el espectáculo a ese espacio cerrado? No sé, porque yo no lo vi en el estadio. Posiblemente sí, pero no creo. Debe haber sido el mismo show en ese otro contexto. Pero ¿qué pasó? Se vendieron las 10.000, 10.500 localidades que había a la venta. Se vendieron, volaron. Y por ejemplo, el escenario es esto, de frente, y acá el Orfeo tenía unas plateas de visión reducida. Eran 800. No se podía vender, pero la sacaron a la venta a pedido de la gente. O sea, hubo gente que quería tanto estar presente en el show, que vio el show así. Ya, lo escucho, no lo digo. Lo escuchó y le dio el perfil del cantante. Entonces, bueno, y fue descomunal, no sé si hay gente que estuvo. Acá hay varios heavies. Vos estuviste. Fue tremendo show. Sí, uno de tantos. Bueno, hay varias bandas heavy acá para mis amigos heavy, se van a encontrar con la reseña esa de Metallica, de Iron Maiden en Tempest, de Megadeth del Orfeo, y me falta uno. No heavy. Sí, bueno. O sea que hay para todos. Estamos callados. Estamos tratando de ver a la vez que antes de leer el libro, como un anticipo. Yo preguntar en relación a la primera pregunta, ¿cómo hiciste vos, cómo seleccionaste esas crónicas que tuviste, cuál fue tu criterio para elegirlas y cómo si poder compartirlas con el resto de la gente? Digamos? Bueno, primero... Solo libro. Claro. Primero, mi consideración sobre si el show en particular importante por algún sentido, o sea, porque era la primera vez que venían a Córdoba, porque era un show de grandes dimensiones que venían una gira importante. Bueno, hay otros que son bien objetables, como Bob Dylan, Paul McCartney, un montón más. Spinetta, Charlie, ¿qué más? La falda rock, no podía, o sea, yo cuando saco el segundo de la falda fue en 2016 y ahí nomás se hace la falda 2017-2018 y viene alguien y me dice, y ahora vas a tener que agregarlo al libro. Le digo, no, ni loco eso. O sea, y acá encontré la solución, porque acá hay 2 capítulos que serían como la secuela de ese libro, donde están contadas esas 2 ediciones. Entonces, bueno, fue un poco por eso, ¿no? Y en una parte mínima, y no por ego personal, hay algunas que yo considero que están mejor escritas que otras, ¿no? Entonces también me gustó, por la forma en que tuvieron contados algunos conciertos, me gustó también poner eso. O sea, yo volví a leer reseñas mías que tenían más de 10 años, 15 años. Te juro que me había olvidado las cosas que yo había escrito de ese concierto. En algún momento hasta me sorprendía, o sea, parecía que estaba leyendo a otra persona, ¿no? Y entonces eso también me hizo darle valor al propio texto. Y bueno, así fueron a parar algunas también. Pero siempre, o sea, el valor después está en las crónicas. Vos ibas a leer algo de Silvina. Leer de Silvina. Silvina Agarrá en la falda fue un concierto espectacular en el verano, al aire libre.
que la verdad era un silencio así como esto, era la calle, pero logró, si bien agarré, logró un silencio de teatro en ese show. Y en un momento cantando una canción de Lito hasta se emocionó y se le cayeron las lágrimas. Yo al otro día tuve la suerte de entrevistarla en el hotel porque todavía no se había ido y le comenté eso, que yo ya lo había escrito. Me dice, siempre me pasa en esa canción, yo no sé no sé si es la melodía o qué, no puedo evitar, siento que la canta siempre, cuando yo me transformo en la canción de Lito Nevia con Juan Carlos Mongaramo, la música. Siempre que canto esa canción se me caen las lágrimas, no tengo una explicación. Entonces quise que estuviera también ese concierto. ¿Querés que veamos? No, la decoración porque... Bien. Y hay una foto que estás acá en este mismo espacio con Patricia Perea, contá Peperina, contá ese encuentro. Eso fue en 2000. Eso fue en 2015. 2015. 2015, bueno, es una historia larga, la de Patricia Perea, a la que Charlie le dedica a Peperina la canción y el disco. Pero después encima se hizo una película protagonizada por Andrea del Boca que se inventa una ficción que no tiene nada que ver con la vida de ella, que le trajo muchos perjuicios físicos, mentales a ella, o sea, se sintió como muy, bueno, también internada en un psiquiátrico. Como parte de su terapia, ella, su terapeuta, la ayudó a escribir la historia y escribió la historia Peperina por Peperina, que es, o sea, la historia de ella por ella misma, y otro más, Peperina 2, donde completa la historia. Cuando esto ocurre, vamos con Silvia Córdoba, porque lo presentaba en un espacio que había allá en Villa Belgrano, creo que era, en una sala muy linda. Y no fue una presentación así como esto, o sea, ella no habló en ningún momento. ¿Quién habló? Habló su terapeuta, y bueno, ahí ya no estábamos dando cuenta con este tema, ¿no? Y tampoco hubo espacio para las preguntas, o sea, bueno, vamos a brindar. Entonces nos quedamos con Silvia, muy impactados, porque me dice Silvia, lleguemos a la sala. Hagamos la presentación en la biblioteca, entonces yo me contacto con ella a través de un amigo, de Martín Carrizo. Y fue muy difícil convencerla para que venga. Esto no sé si lo hablamos en aquel momento. No quería venir. No quería, pero quería. Tenía miedo. Algo para decir y no Sí, pero tenía miedo de que surgiera alguna pregunta comprometida, que ella no estuviera en condiciones no de responder, sino de afrontar. Entonces me acuerdo que llegó acompañada con sus tíos y antes de esto nos juntamos arriba, le hablamos y ella me comentó un par de temas que no quería tocar, personales, muy personales. Entonces le dije que se quedara tranquila, íbamos a hablar de lo que ella quisiera, menos de eso. Y se fue chocha. Después me escribieron los tíos, porque no tenía el celular, tenía el teléfono fijo. Nos escribíamos mail y me escribió. Falleció hace unos años. Sí, al año siguiente. Al año siguiente. Sí, justo. Unos meses antes de que falleciera, que nos enteramos que tenía una enfermedad, ella consigue el libro de La falda de tiempo de rock, lo empieza a leer y me llama. Por fijo, no aguantó terminarlo. Me quería contar todo lo que había sentido leyéndolo. Y me dice, mira, yo lo voy a terminar de leer. Y cuando lo termine de leer, quiero escribir algo sobre tu libro. Pero además quiero que vengas a Córdoba y que hagamos una doble presentación de tu libro y los míos. ¿Prometido? Prometido, dale. Cortamos. Bueno, la siguiente noticia fue muy crítica. No llegamos a eso. Pero es el plan inconcluso. No lo quise escribir en el libro, lo cuento ahora acá. Pero así terminó un poco esa historia. Fue una amistad a la distancia de 10 años, porque la conocimos en el 2015, igual que Lucía Seguí, que es la autora de las fotos, de esta foto, que vos leíste el texto. Lucía Seguí fue una fotógrafa que vino a La Falda con 20, 22 años,
y bueno, me cedió un material realmente bueno, está. ¿Es familiar de artista plástico o no? No sé, no sé si posiblemente, ¿no? Pero fue fotógrafa y vino al Festival de la Falda a registrarlo con su cámara en el 83 y me llegó a través de Martín Carrizo también. Aquí, bueno, ya no me veces porque agradezco todo, intercambiamos mucha información y mucha data de todo esto para nuestro trabajo. Me llegó un archivo de fotografías con 350 fotos que no habían sido reveladas, estaban en sus negativos, ya no había forma, era muy caro. Así que se digitalizaron, se escanearon. Y eran todas inéditas. Todas. Y Lucía me dijo, toma, haz lo que quieras. Qué generoso. Dispone de ellas. Y bueno, están en el otro, y acá hay una, quiero mostrarlo porque también de Pineta está muy presente. Bueno, esta foto está intervenida por Pablo Duto, es de Lucía, es Pineta Jade en la Falda 83. A donde está la décima que vos leíste, donde está un breve texto que yo escribí el mismo día. No lo voy a leer. Lo escribí el 8 de febrero del 2002. Ese mismo día escribí este texto. Y como un homenaje a Luis, junté la foto de Lucía, esto, la décima. Y bueno, y después también sentí la necesidad de dedicarle todo este libro en memoria de Patricia Pelea y Lucía Seguí. Bueno, alguna pregunta del público. Vamos, anímense. Hay muchos músicos acá, algo que le quieran Los músicos esto. no van a preguntar. Algo puede Te voy a contradecir. Bueno. Bueno, es habitual. ¿Cómo haces? Vos tenés alguna información cuando hay un festival grande. Yo ya lo leí, me puede faltar algún concierto. Como todo ansioso leí Santiago, bien, Se puede leer así. ¿Cómo haces vos? Suponete, los guasones. Bueno, y vas explicando cómo fue el show, pero tenés los nombres de todas las canciones. Vos lo tenés antes, eso. ¿Tenés la lista de lo que ellos van a hacer? ¿El show? ¿O te acordás? A veces sí, a veces cuando trabajan bien los sectores, el área de prensa de la banda, ¿Qué pasa? te puede pasar la lista. Sí, antes en papel te daban, ahora ya te mandan un WhatsApp. En un recital grande son 12 grupos. Sí, viste que hay veces que es lindo ir y sorprenderse con las canciones. Saber, ¿no? Claro, yo prefiero tener la lista. Al revés. Después no la voy leyendo, o sea, a ver, no es que tengo, bueno, a ver cuál sí, ahora no. Pero me gusta tenerla. Me gusta tenerla porque me sirve. Y lo demás, no, lo busco en internet, hay una página, de esas páginas que se completan con la gente, como Wikipedia, ¿viste? Que vos podés entrar. Sí. Y pues me le voy a ir a un concierto y mañana ya está la lista de temas de ese show subida por alguien y con datos. Por ejemplo, tal tema pertenece a tal disco, este es un cover de tal. Entonces, eso sirve mucho. ¿No? O sea, para después sentarse a escribir. La mayoría de estas reseñas fueron escritas a las 24 horas del show, porque la mayoría también fueron publicadas en Eco de Punilla. Que acá está mi jefe. Bueno, mi director. Tampoco. Entonces había que entregar el lunes. La deadline era el lunes. Y había que sentarse a escribir. Por eso después que las elegí, no fue un copy-paste. No. Fueron releídas a fondo todas. Décima solo a la Spinetta. Aún no quise cansar. ¿Cuántas facilidades y cuántas dificultades para realizar el trabajo de cronista en este tipo de eventos?
¿Cuántas facilidades? Bueno, tener un background, o sea, no llegar crudo. O sea, me ha tocado escribir sobre bandas que no conocía a fondo y ahí trato de leer bastante antes. Pero prefiero cuando conozco. No, perdón, casi espiritual. Prefiero cuando conozco, por ejemplo, que me informé o que ya conozco, porque son muchos años ya de escuchar a Spinetta, por ejemplo, de Charlie. A los Beatles ni te cuento, fue la primera banda que escuché. Led Zeppelin. Pudimos ver a Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, también en Córdoba. Deep Purple vino 3 veces a Córdoba. Acá está para mí la mejor de los 3 conciertos, que fue el tercero. Y bueno, esas son las facilidades, o sea, no llegar. Creo que tenés que tener una información previa, ¿no? Me refería no tan solo a eso, Sí. sino al hecho concreto de las dificultades comúnmente que se presentan para el hombre de prensa que debe ingresar dentro de un sector que está manejado por medios de absoluta importancia, Sí. y que para el columnista o periodista que llega del interior le debe ser no tan fácil, y sé que ha tenido dificultades en eso. Bueno, es cierto. Yo cuando empecé a escribir estos libros, por ejemplo el primero de Le Falta Rock, Le Falta Tiempo de Rock, cuando hice el primero, de Tapa Roja, uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos era tratar de romper esa barrera que me retenía acá regionalmente. Nosotros hacíamos radio para la falda y la zona, escribíamos para la falda y la zona, y yo sabía que con ese libro y con ese tema iba un poco a romper esa lógica, y en cierta forma lo conseguí. O sea, el libro se hizo bastante conocido en los círculos rockeros, digamos, ¿cierto? O sea, no fue un bestseller, pero y a través de eso me empecé a ser conocido también. Y después, bueno, la ayuda que te da en las redes sociales, ¿no? O sea, poder, ese libro, el primero era todo con mails, ¿viste? Después vinieron todos estos soportes que te hacen que hoy lo pones y lo ven en todos lados. Haces una historia con esto y le pones música, y me llegaba un aviso de que en tal o cual país no se podía, sí iba a ver, pero sin música porque no tenían los derechos de ese tema. O sea, no nos imaginamos a dónde llega esto. Y una vez que ya te haces un poco conocido, ya se forma ese grupo de periodistas y ya te conocen, ya las puertas se abren un poco más fácil.